Mis estimados, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta, su casa de estudios, el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, aquí mismo ubicado en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela. Quien les saluda con los brazos abiertos y con un fuerte abrazo muy fraternal, el doctor Maurín Rojas, abogado y por supuesto apasionado por la formación jurídica. Hoy comenzamos a desarrollar un tema, por supuesto abrazados de la bendición del Señor, puesto que su palabra dice que todo lo puedo en Cristo, que siempre me fortalece. Amén por ello. Les decía que comenzamos nuevamente con este proceso de formación académica de carácter jurídico vinculado a temas de relevada importancia. Hasta hace poco estuvimos conversando sobre las medidas preventivas en el derecho procesal civil. Hoy comenzamos un nuevo proceso y es precisamente del debido proceso lo que vamos a hablar muy puntualmente sobre los fundamentos del debido proceso en Venezuela, comenzando directamente por su nacimiento, por su génesis, por su etimología. Entonces, hoy nuevamente me encuentro en esta agradable, muy agradable, diría yo, situación de formalizar la acción jurídica más importante, claro está, desde mi humilde punto de vista, como lo es educar. Ahora bien, mis estimados, hablar del debido proceso es, por supuesto, comentar muchísimo sobre su etimología, su origen y el concepto en sí mismo. Recordemos que la gran mayoría de los profesionales del derecho relacionan el debido proceso con lo señalado en el precepto constitucional número 49 y lógicamente lo vincula con la forma de proceder correcto y ajustado a los diferentes lineamientos de corte constitucional. En este sentido, es resaltante para mí manifestarle que para la comprensión clara, muy clara y precisa de este proceso formativo, es importante emitir algunas consideraciones que, de acuerdo lógicamente a mi experiencia jurídica, son completamente pertinentes, y estoy seguro que muchos colegas, muchos profesionales del derecho comparten también. En este sentido, se sostiene, fíjense ustedes, se sostiene que el derecho, tal y como se estudia en la universidad, no existe. No existe para nada. El derecho es algo por hacer, el derecho es algo que se inventa, el derecho es algo que se construye. Es decir, nace en cada momento y de la misma manera se edifica según las realidades sociopolíticas y también según las realidades sociojurídicas de cada país, claro está. Sin embargo, durante este ascender es completamente necesario que el mismo se mantenga en completa armonía y, lógicamente, en un perfecto equilibrio con los tangibles y notorios cambios que diariamente experimentan las diferentes sociedades. El derecho es realmente un servicio público, eso es realmente el derecho, pero únicamente de primer orden. Voy a ser muy enfático en esto, que el derecho es un servicio público, pero solamente de primer orden, que debe asegurar el poder brindar a la sociedad una justicia pronta e igualitaria, pero basada sobre todo en la búsqueda de la verdad, no solamente procesal, sino también la verdad verdadera. Hay un reconocido autor, profesional universitario, profesional del derecho, el cual comparto muchísimo su filosofía jurídica, como lo es el doctor César Augusto Montoya, autor del libro El proceso ordinario, casación civil e invalidación, el cual les muestro acá, quien en su momento fue juez de primera instancia y superior del área metropolitana de Caracas y también profesor de posgrado. Él en su obra sostiene que los programas de derecho de las diferentes universidades venezolanas deben completamente ser actualizados, y yo comparto ese punto de vista, tienen que ser actualizados, deben eliminarse de ellos toda excesiva teoría jurídica e incorporar la práctica tribunalicia, incorporar las vivencias judiciales y, lógicamente, el conocimiento profundo de los diferentes valores y derechos de la persona humana. Esto tiene que ser una realidad en algún momento de nuestro transitar jurídico, de nuestro transitar universitario. En virtud de ello,
o en virtud de esta afirmación, considero muy prudente adicionar que el desarrollo académico, analítico y por supuesto axiológico de la sustantividad del derecho debe ser mejorado y puesto en práctica desde el inicio de los estudios de derecho, insertando en el futuro profesional no solamente los conocimientos jurídicos, sino también el dominio y el reconocimiento, así como la importancia del transitar por los diferentes actos procesales en apego y respeto a la norma jurídica. Es decir, mis estimados profesionales, el respeto al correcto debido proceso que hoy vamos a hablar en gran medida. No solamente se requiere que el juez, como persona en quien recae la noble responsabilidad de administrar en nombre del Estado venezolano la justicia, aplique y la administre, según por supuesto lo que dispone nuestra Carta Fundamental, como lo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se requiere de la entera intervención del abogado, es decir, de usted. Se requiere de la participación activa del profesional del derecho, es decir, usted, asumiendo lógicamente en su actuación, que su actuación no debe, seré muy responsable en mis palabras, que el abogado no debe centrarse únicamente en la asistencia y en la representación jurídica. No basta solo con ello. De la misma forma, hay que dar un poco más, hay que adentrarse en el proceso, hay que conocer el proceso, hay que escudriñarlo, a los fines de obtenerle de él una consolidación en las resultas de vida. Todo esto debe ser considerado de parte del profesional. Ahora bien, al abordar este tema tan apasionante como lo es el debido proceso, debe primeramente conocerse su génesis, su naturaleza histórica, motivo por el cual se hace necesario abrazarlo desde su etimología y lógicamente su origen respectivo. En virtud de ello, mis estimados estudiantes, profesionales del derecho público general, el término debido proceso proviene básicamente del derecho anglosajón muy antiguo, muy histórico, en el cual se usa la expresión due process lan, que traducido al español o al castellano significa debido proceso legal, y procede directamente de la cláusula número 39 de la Magna Carta Libertam, es decir, de la Carta Magna. Fue un texto sancionado en Londres el 15 de junio de 1215, por el cual el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan Sin Tierra en aquel momento, sancionaba las leyes inglesas y americanas y divergía en una cantidad de situaciones. Lógicamente, todo esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y es de considerar que el proceso debido dejó de aplicarse en Inglaterra, pero se incorporó más adelante en la Constitución de los Estados Unidos, en la quinta y 14ª enmienda. En castellano, este artículo número 39, al cual les hago mención de la Carta Magna de Londres, expresa que ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma. Ni se usará de la fuerza, ni se aplicará contra él ningún tipo de acción coercitiva, sino en virtud de una sentencia judicial de sus pares o por la ley del reino. Ahora bien, este es básicamente la génesis del debido proceso, cuando comienza a aplicarse directamente, reitero, desde el 15 de junio del año de 1215. Pero ¿cuál es el origen del debido proceso? El origen del debido proceso no está expresamente en la cláusula anteriormente descrita, es decir, el artículo 39 de la Carta Magna de Londres. Esta cláusula plasma básicamente el principio de la legalidad jurisdiccional que se usa en las diferentes clases sociales, que valga la expresión. Aquí se desarrolla con amplitud y nace realmente el principio de la legalidad. El origen o los orígenes del debido proceso se encuentran en la práctica forense de los siglos XVI y XVIII en base al derecho romano. Por eso es que es importante tener muy conciencia y respeto hacia este tipo de cátedra de derecho romano, práctica forense, argumentación jurídica, lógica jurídica,
y todo, por supuesto, va relacionado con la codificación del procedimentalismo. También es necesario mencionar los orígenes del debido proceso, básicamente en la Revolución Francesa de 1789, en el procesalismo alemán, incluso con el uso del método casuístico en su intento de hallar las diferentes reglas comunes del proceso, y en las jurisprudencia o en la jurisprudencia procedente de common law inglés, es decir, del derecho inglés. Pero ¿cómo y por qué surge esta figura? Es decir, ¿cómo y por qué surge el debido proceso? La doctora Angélica Ortiz, es una columnista del diario La Razón de México, aporta una importante opinión en un ensayo titulado, denominado Los orígenes del debido proceso, el cual cito, ¿no? Ella señala que para conocer los orígenes del debido proceso se deben remontar directamente a la Inglaterra medieval. Señala incluso a la mencionada profesional del derecho que en 1199 se asume en Inglaterra el reinado en Inglaterra es asumido directamente por Juan Sin Tierra. Recuerden que les había comentado a este personaje histórico en 1215, que fue uno de los primeros autores de la Carta Magna de Londres. Bueno, aquí comenzamos en 1199, es cuando Juan Sin Tierra asume el reinado de Londres, de Inglaterra, y aquí nace un proceso bastante largo, pero también interesante. Se efectúan, por supuesto, una cantidad de realidades que se plasman en la Carta Magna. Incluso debo señalar que en aquel momento se realizaron varias copias del documento original y se envió a cada condado, a cada pueblo, aunque la original de la Carta Magna no señala directamente artículos con fines de estudio, entre otros. Simplemente señala básicamente que ninguna persona puede ser desterrada, ninguna persona puede ser condenada sin un debido proceso. Eso es lo que señala básicamente esta Carta Magna. Sin embargo, también debo mencionar que posteriormente, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en la Asamblea Constituyente de Francia del 26 de agosto de 1786, se establece el artículo número 9, el cual establece el derecho a la presunción de inocencia. Se señala directamente que toda persona se presume inocente hasta que no sea declarada culpable. Y la presunción de inocencia es el nombre que le dieron los franceses a la garantía del juicio previo. En 1791, los recientemente independizados Estados Unidos de América ratificaron las 10 enmiendas de su Constitución en el texto fundamental, el cual se conocen como la Constitución del Pueblo, la Constitución de las Américas. En esta quinta enmienda de este documento se instituye el debido proceso, tomado por supuesto de la garantía del juicio previo. También en México, Zamora Pierce señala las garantías del proceso penal. Aquí él ha reflexionado en el hecho de que la presunción de inocencia es esencialmente la garantía del previo juicio y forma parte de nuestro derecho desde la Constitución de 1971 y muy puntualmente enmarcada en el artículo número 14. Debo señalar incluso que hay una cantidad de fundamentos históricos que forman parte, por supuesto, del crecer diario del debido proceso. Ahora agrega, hay muchísimas fuentes en esta área que nos permiten, por supuesto, conocer cuáles son las profundidades del debido proceso. Y fíjense ustedes que hace poco les había comentado sobre la Carta Fundamental de Londres en 1215. Bueno, aquí nacen los primeros antecedentes históricos del debido proceso en el siglo XIII. Debo incluso, tratando de recordar y mencionando un poco sobre estos antecedentes históricos, en un primer momento se atribuyó un valor y efecto constitucional al principio del debido proceso legal, como aún se conoce en la tradición británica y evidentemente en la norteamericana, ya por los años de 1215. Ningún hombre, señala la Carta Magna de Londres, ningún hombre libre deberá ser arrestado o detenido o puesto en prisión o desprovisto de su propiedad
o de ninguna otra forma molestado sin que haya, por supuesto, la intervención de la ley de por medio. Hay importantes momentos dentro de la historia mundial que reflejan que el debido proceso siempre ha estado presente dentro del derecho anglosajón, dentro del derecho norteamericano, el derecho francés, el derecho mexicano, lógicamente, por supuesto, acá el venezolano, puesto que se requieren de muchísimos y muy puntualmente aspectos que de interés que cada día han fortalecido la figura del debido proceso a lo largo de la historia en todo el complemento de la historia mundial. También mencionando un poco el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En este pacto se señala que su finalidad propiamente es consolidar en el continente, dentro de las 4 primeras instituciones democráticas, un régimen de libertad personal, de libertad de justicia, de libertad social, y que se encuentre fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Hace referencia, lógicamente, a los principios y garantías procesales de los artículos número 7, que señala, que expresa o trata de describir abiertamente el derecho a la libertad personal, entre otros, como uno de los preceptos más importantes de este pacto. Ahora, mis estimados profesionales, ¿qué es el debido proceso en sí mismo? ¿Qué es el debido proceso? Fíjense ustedes que de lo anteriormente dicho se puede razonar que el debido proceso básicamente representa un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos. Óigase bien, es un principio por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Es un principio jurídico también de orden procesal, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo, un resultado equitativo, y por supuesto que todo esté dentro del proceso, a permitirle a tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez que para el momento conozca de la causa. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado directamente a las leyes del país que las protege. Cuando un gobierno daña, óigase esto, cuando un gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una violación del debido proceso, lo que incumple, lo que lesiona, lo que maltrata, lo que agrede directamente el mandato constitucional. En el caso particular de Venezuela es el relacionado al articulado número 49. El debido proceso se ha interpretado directamente o de forma frecuente como un límite a las leyes y a los diferentes procedimientos legales. También es llamado debido proceso fundamental, debido proceso legal o simplemente debido proceso por los jueces. Debo incluso manifestar que no solamente los jueces, sino también los legisladores deben definir y por supuesto garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, de la justicia y de la libertad como garantías establecidas desde la óptica constitucional. Esta interpretación, lógicamente, resulta completamente controvertida a la luz del desarrollo jurídico. Es análoga al concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otro tipo de jurisdicciones. Esta interpretación del debido proceso se expresa a veces como un mandato, ¿sí? Como un mandato de gobierno en donde el gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos. Se trata de que todos tengan la misma libertad de derecho, que todos gocen de los mismos derechos sin ningún tipo de distinción alguna, ni de reconocimiento previo. Simplemente el respeto a las diferentes legalidades, al respeto de la presunción de inocencia, al respeto a ser oído, al respeto a ser escuchado, y todo esto forma parte del debido proceso. Ahí hay que recordar que el debido proceso fundamental es una teoría de derecho completamente estadounidense, por medio de la cual los tribunales establecen límites al poder
y a la autoridad del gobierno. Y esto es una manera incluso también de definirlo, ¿no? ¿Qué es el debido proceso? Una manera de limitar a los tribunales de su poder y autoridad dentro de las diferentes actividades de orden jurisdiccional. Según la jurisprudencia estadounidense, el uso, óigase bien con esto, el uso de los tribunales de esta teoría procede básicamente de la cláusula del debido proceso de las enmiendas quinta y decimocuarta de su constitución, que prohíben a los gobiernos federales, a los gobiernos estatales respectivamente, privar a cualquier persona de la vida o de la propiedad sin el debido proceso de ley. El debido proceso fundamental, debo mencionarlo, es completamente diferente al debido proceso procesal, que valga la expresión. Y la diferencia entre el fundamental y el procesal procede básicamente del detalle de la frase debido proceso de la ley, en donde el objetivo del debido proceso procesal es completamente proteger a los individuos del poder coercitivo del gobierno, asegurándole que los procesos de decisión se rijan directamente por las leyes válidas e imparciales y, por supuesto, justas. En cambio, el objetivo del debido derecho, del debido proceso fundamental, es directamente proteger a los individuos contra la promulgación de políticas para la mayoría que traspasen el límite de lo que es la autoridad gubernamental. Los tribunales básicamente establecen que la promulgación de la mayoría no es ley, sino que puede imponerse como tal. Es decir, que hay una imposición del criterio, hay una imposición de la perspectiva. Debo incluso adicionarle a lo ya comentado que el término debido proceso fundamental se usa por primera vez explícitamente en las compilaciones legales de los años 1930 como una distinción en la catalogación de los casos del proceso o de los casos de los diferentes procesos seleccionados, y transita incluso por los años de 1950, donde ya se había suprimido 12 veces directamente por la Corte Suprema. Es decir, que la misma Constitución norteamericana había suprimido o restringido, limitado esta figura a los fines de poder proceder a otros niveles de desarrollo jurídico. El término del debido proceso fundamental se usa comúnmente en dos sentidos. El primero de ellos es para poder identificar la línea de un caso, y el segundo, que es el debido proceso, que es el debido proceso procesal, para indicar una actitud política particular hacia las diferentes revisiones judiciales, por medio de las cuales existen dos cláusulas del debido proceso. Muchos litigios se han desarrollado apegados a esta figura jurídica. Todos los procesos se deben y se desarrollan hoy por hoy bajo esta elemento o este cuerpo legal. Es completamente muy pertinente en este momento, cuando hablamos acerca de los orígenes del debido proceso, de su etimología, señalar que este debido proceso representa el conjunto de etapas formales. Óigase bien, el debido proceso representa el conjunto de etapas formales secuenciales e imprescindibles realizadas dentro de un proceso por los diferentes sujetos procesales, por supuesto cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución, y con el objetivo de que primeramente los derechos subjetivos de la parte denunciada, de la parte acusada, de la parte imputada, de la parte procesada y eventualmente de la parte sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos, y también a obtener de los órganos jurisdiccionales un proceso completamente justo, un proceso completamente pronto, expedito, transparente, basándose por supuesto en los diferentes mandamientos que de orden constitucional ya existen. Este principio del debido proceso procura el bien de las personas como partes integrales de una sociedad común. Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso. La sociedad tiene un interés común en que el proceso sea completamente realizado de la manera más adecuada, de la manera más expedita posible, para poder satisfacer las diferentes pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social. Ahora bien, ya para concluir esta pequeña intervención relacionada con la etimología y el origen del debido proceso, recordemos un poco. El debido proceso es el conjunto de etapas
conjunto de etapas formales, secuenciales e imprescindibles realizadas dentro de un proceso directamente por los sujetos procesales, cumpliendo estos los diferentes requisitos exigidos o prescritos por la Constitución. ¿Con qué? Con el único objetivo de que sus derechos subjetivos sean completamente respetados y que sean totalmente honrados. Hablando sobre la etimología y el origen del debido proceso, mis estimados compañeros profesionales del derecho, para mí siempre será un grato placer poder compartir con ustedes cátedra jurídica en este hermoso mundo de la academia, de la educación, de la formación jurídica. Mi respeto para con ustedes, se les quiere mucho y eso es un buen consejo. Quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Dios les bendiga. Chao.